Prendés la PC2 para jugar al San Andreas. Te entretenés en el mundo libre, pero cada tanto haces una misión. Todo bien, las misiones no presentan gran dificultad, pero son divertidas y aportan variedad a la experiencia. En poco tiempo ya viste mucha más variedad que en Vice City, y todavía queda un mapa inmenso para explorar. Por primera vez anduviste en bici, jugaste al básquet, hiciste grafitis, robaste casas, bailaste en la playa, bailaste con el auto, te cortaste el pelo, fuiste al gimnasio, conjugaste ropa, probaste los aviones con los trucos y la historia pinta bastante más consistente que la de las entregas pasadas. Sin embargo, la siguiente misión en la lista parece distinta, como injusta. Cada vez que la intentás, sin entender de todo qué estás haciendo mal, fracasás, solo para volver a escuchar la frase. All we had to do was follow the damn train, CJ. Al final, a golpe de intentos o por medio de medios menos convencionales, pasas la misión y el juego vuelve a su anterior nivel de dificultad, al menos hasta más centrada a la historia. Esta es una experiencia común entre las personas que jugaron este juego. Habitualmente, las misiones de la saga no presentan gran dificultad. Sin embargo, en la regla existen excepciones. Estas, ya sea por dificultad justificada o de plano un mal diseño, terminan convirtiéndose en elementos memorables de sus juegos. Este es el caso de Wrong Side of the Tracks, o simplemente la misión del tren. Esta es la tercera misión de Big Smoke y un meme en sí mismo, que trascendió hasta otros juegos de Rockstar, opacando totalmente a la escena de Manhunt de la que toma el nombre. Dos factores han hecho muy popular a esta misión, la dificultad para superarla y la frase que Big Smoke dice cada vez que se fracasa. There's nothing we can do. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. Contrario a lo que se suele recordar, Big Smoke no pone a CJ como culpable del fracaso directamente. Esta es la idea que llegó a los memes e incluso a las referencias oficiales de Rockstar, como es el caso del código en la autopista de GTA V, donde el Wii es intercambiado por You. La culpa es implícita, ya que todo lo que teníamos que hacer era seguir el maldito tren, implica que no haber logrado frustrar el intercambio entre la rifa de San Fierro y los vagos de Los Santos es culpa no de quien disparaba, sino del conductor, que no pudo seguir al tren correctamente. Todo lo que teníamos que hacer era seguir el maldito tren, no aún. Todo lo que teníamos que hacer era disparar bien a los vagos. Por lo que en realidad, sí, ese Wii en lugar de You no quita el hecho de que Big Smoke está poniendo la culpa en Car. Si bien es fácil decir que Smoke no pega una y pasar a otra cosa, o como he visto, hasta inventarse números intentando justificar el porqué de la dificultad, por algún motivo tiene una precisión horrible durante la persecución, podemos estar literalmente a 1 metro de distancia o menos para facilitarle el trabajo. Sin embargo, por más bien que nos posicionemos en las vías del tren, Big Smoke fallará casi el 50% de los disparos. Tiene mala fama porque el puto Big Smoke no acierta una bala. Le gusta comer mucho y tiene menos puntería que un ciego. Además hay una escena donde se ve que es bueno jugando videojuegos. No sé, quizás sí tiene mucha suerte y quizás Big Smoke sí tiene menos puntería que un ciego. Poneme a mí que siempre digo que tiene mucha puntería. Podríamos preguntarnos si realmente dispara mal Smoke. A ver, obviamente está el hecho de que no dispara de forma continua como lo haría un jugador, sino que hace pausas. Pero cuando dispara, ¿qué tan preciso es Big Smoke? ¿Qué tanta vida tienen los vagos? ¿Es realmente culpa de CJ? ¿La presunta dificultad de la misión fue pensada para ser así o responde más bien a errores en el diseño? Y obviamente, ¿de verdad es difícil Wrong Side of the Tracks? Empezando por responder la última pregunta, sí, es y no es difícil al mismo tiempo. Si sabes qué hacer, fácilmente la podés completar antes del túnel, entonces es fácil. Ahora, si intentás seguir tu intuición, lo obvio, entonces sí, objetivamente tiene todo para ser más complicada que las misiones de su misma etapa. Ahora es cuando uno aparece y dice que no, que realmente es sencilla, porque si ignoro arbitrariamente lo que el eje temático de la misión me incita a hacer y me subo con la moto a un lugar específico, puedo subir al tren y en lugar de que Big Smoke mate a los vagos, matarlos con CJ. Que por cierto deberían ser vagos de Los Santos y la rifa de San Fierro, según la historia, pero parece que cuando hicieron la misión no tenían a la rifa tan definida y por lo visto usaron a los mexicanos de Los Santos como placeholders a los de San Fierro,
al momento del intercambio y luego nunca los cambiaron por los modelos correctos. Pero volviendo al tema, yo acá voy a obviar directamente que el hecho de tener que recurrir a estos métodos alternativos es, en primer lugar, para no tener que pasar por la forma normal de hacer la misión. Solo basta con recorrer YouTube o foros del juego para darse cuenta de que, como pocas misiones de la saga, ha generado niveles especiales de frustración, teniendo hasta guías específicas. Y esos modos alternativos de hacer la misión no serían tan populares si la forma convencional no le hubiese dado problemas a al menos una parte importante de los jugadores. Después está, por el otro lado, lo obvio. La naturaleza sandbox de los Grand Theft Auto, específicamente los de la saga 3D, ya que es algo que se perdió un poco en los títulos más nuevos, permite muchas veces pasar una misión de formas diversas, a veces facilitándola cuando se agrega algo más de planeación. Pero demeritar la dificultad de Wrong Side of the Tracks bajo la premisa de si pongo un auto acá puedo bajar a todos los vagos de una, o si voy a buscarme una minigun a las aventuras los vagos caen enseguida, o si me adelanto puedo matar primero al maquinista para frenar el tren, no tiene sentido. Sería como demeritar la dificultad de Death Row en Vice City solo porque podés prepararte un helicóptero, el sniper o la minigun de antemano para hacer la misión más llevadera. Claro que podés hacerlo, pero si la opción más común es recurrir a una forma antiintuitiva es porque justamente el método convencional es, o fue al menos, indeseable. Los métodos alternativos son intrínsecos a la naturaleza de sandbox y mundo abierto de GTA, permitiéndote a veces superar los desafíos que la situación te presenta de más de una forma, dejándote en libertad de buscar tus propios métodos en caso de que los más convencionales te presenten un problema. Pero no pueden borrar el hecho de que la misión, al igual que el corredor de la muerte, presenta realmente un pico en la dificultad comparada con la serie de misiones tanto anteriores como posteriores. Después de esa introducción, puede sonar tonto que Wrong Side of the Tracks sea simplemente conducir casi en línea recta o al menos por un camino preestablecido definido por las vías del tren, intentando mantenerse lo suficientemente cerca de la locomotora, pero no tanto, para que Smoke mate a todos los vagos antes de que el tren llegue al puente de las aventuras. Si no... Dicho así, no se explica por qué esta misión se convirtió en el icono en el que se convirtió, así que veámoslo más a fondo. Sobre el tren hay 4 vagos. Según el código del juego, 3 de ellos tienen 500 puntos de vida. Lo mismo fui capaz de corroborar con un mod que muestra la vida de los NPC a tiempo real. Esto de por sí ya es bastante. Consideremos que un vago común y corriente del modo libre tiene 100. Matar a uno solo de estos ya le estaría costando a Smoke lo que le costaría a un family del modo libre matar a 5. El vago más lejano a la cabina del maquinista ya no es que tenga mucha vida, es que es inmortal. Por suerte, lo que le sobra en vida le faltan reflejos. El primer vago queda fuera de combate en los primeros 10 segundos de persecución, ya que es el único que no puede esquivar esta cosa roja que no sé qué es. Nerfeado por el bien de la trama, literalmente. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Cabe recalcar que a este vago a partir de ahora lo vamos a estar ignorando. Por un lado porque existe solo para dar ambientación. No lo podés lastimar y muere solo de forma scripteada. Y segundo porque Big Smoke, aun cuando dispara a los vagos empezando por el de más atrás hasta el de más adelante, a este directamente lo ignora. Como no desperdicia ni balas ni tiempo en él, podemos obviarlo. El vago inmortal en este análisis no es más que un detalle anecdótico. Pero como dato curioso, los 3 vagos mortales que quedan tienen una invulnerabilidad de explosiones. Ahora, sobre los 3 vagos que sí importan, son 1500 puntos de vida que Big Smoke tiene que bajar con una Tech 9. Antes del túnel se producen 2 choques scripteados. Un auto choca contra el tren y otro auto estacionado explota cuando el tren se lo lleva puesto. Quizás este script sea responsable de que los vagos sean inmunes a las explosiones. Es posible que sin la invulnerabilidad esta explosión alterara el curso de la misión, y como de todas maneras el juego te incita a que mueran por balas, se las pusieron. Por último, antes de entrar al túnel viene desde la otra vía otro tren en dirección contraria. En mi experiencia a veces se produce algún choque más, pero creo que es algo más aleatorio que por el script.
Al llegar al túnel, el vago del medio comienza una animación que lo vuelve inmortal también. Desde que se cae hasta que consigue reincorporarse es incapaz de morir. Sobre esta animación hay un problema, que yo considero un error de diseño en la misión. Es que mientras es inmortal, Big Smoke sigue focuseándolo, sin hacerle ni un poco de daño. Esto es una pérdida de tiempo terrible, porque acá ya no importa la precisión. Ninguno de estos disparos cuenta, simplemente es tiempo muerto. Lo lógico sería que 1 no sea inmortal y que Big Smoke le pueda seguir dañando incluso colgado, o 2 que durante esta animación Big Smoke pasa a disparar al cuarto vago, porque como está la misión, el túnel es simplemente tiempo perdido. Para echarle más sal a la herida, esta animación del tercer vago solo se activa si CJ está cerca de este, por lo que si por cualquier motivo durante la primera fase te alejaste del tren y quedaste atrás, el tercer vago recién se empezará a caer cuando vuelvas a acercarte, castigándote doblemente por haberte quedado atrás. La animación no comienza en un punto específico del trayecto, sino que te espera. Luego del túnel, al salir, te encontrás con que el juego reduce la velocidad de la moto o aumenta la del tren. Es exagerado ver cómo en las fases anteriores estar a la par del tren es relativamente fácil, y al pasar el túnel pareciera que la moto simplemente no avanza. Este periodo también es de tiempo muerto, ya que te mantiene lejos de los vagos. Esta serie de elementos combinados hace que tener un error antes de comenzar la animación pueda tornarse en una situación casi imposible de remontar, ya que el tren se aleja de la moto al salir del túnel, y al volver a llegar a él, recién ahí comenzará la animación haciendo inmortal al vago, mientras que Big Smoke no le va a disparar al vago de adelante. Sobre la precisión de Big Smoke, el código del juego presenta un nivel de precisión que va del 0 a 100. La precisión de Smoke está marcada en 70 puntos, alta si la comparamos con la de los vagos que está en 10 puntos. Si bien no podemos afirmar de forma fiable que ese puntaje de 70 en la precisión se traduzca necesariamente en un 70%, ya que ese nivel podría ser calculado en base a otras variables que desconocemos, el simple hecho de que esté marcado como 70 de 100 ya debería decirnos que es una precisión relativamente alta. El usuario Warber, basándose en un muestreo propio de 16 intentos, llegó a la conclusión de un 74% de precisión de los disparos y a un promedio de 50 balas cada 24 segundos. Ahora, como ya se aclaró, son 1500 puntos de vida que Big Smoke tiene que bajar con una Tech 9. Este arma hace 20 puntos de daño por disparo, lo que serían 75 disparos para bajar a los 3, 25 disparos para cada uno. 75 disparos sería si la precisión fuera del 100%, tomando una precisión del 75% para redondear, por cada bala disparada no se hacen 20 puntos de daño efectivo, sino 15, lo que daría unos 100 disparos necesarios para bajar los 1500 puntos de vida. A un ritmo de 50 balas cada 24 segundos, estos 100 disparos, donde ya están descontados los errores de precisión de Smoke, deberían ser unos 48 segundos junto al tren. De hecho, el problema no es tanto la precisión, que es bastante buena, sino el hecho de que Smoke no dispara de forma continua, sino que hace pausas. Como jugadores, aún teniendo una precisión del 75%, se tardaría menos tiempo en darlos todos, aproximadamente 50 disparos cada 9 segundos, dando los 100 en solo 18. Bastante lejos de los 48 segundos de Smoke. Aún así, es lógico pensar que un NPC no dispare como lo haría un jugador, sino como una persona que realmente está en la moto. Y si lo pensás, pasar 48 segundos junto al tren no es una gran cantidad de tiempo tampoco, teniendo en cuenta que el recorrido desde que te subís a la moto hasta el puente de las Venturas dura unos 2 minutos y 5 segundos. Es decir, Smoke requiere menos de la mitad del tiempo del trayecto junto a la locomotora. En conclusión, pese a que Smoke tenga una precisión relativamente alta, siempre va a haber tiempos muertos, en la explosión y cuando pasa el tren indefectiblemente la moto debe alejarse del ángulo de disparo. Y cuando el tercer vago se cae, todos esos disparos se pierden, así que lo mismo que nada. Luego, cuando la moto se vuelve mágicamente más lenta, lo mismo, haciendo que el tiempo real al lado de la locomotora sea menor y que se acorte la brecha entre los 2 minutos 5 segundos y los 48 segundos. Después del túnel y de esquivar el segundo tren de la vía adyacente no pasa mucho más, es simplemente quedarte cerca y esperar a que Big Smoke llegue a matar a los vagos a tiempo. Si te mantuviste a la distancia correcta y si no cometiste un error antes del túnel que te pueda castigar demasiado, no debería causar muchos problemas.
Ninguno de estos factores combinados son capaces de afectar a la percepción de una generación entera sobre la precisión de Big Smoke en la misión del tren. Lo que queda se explica simplemente en la hitbox, aunque parezca algo tonto. Las hitbox de los videojuegos, para ahorrar recursos, suelen ser más grandes que los modelos visibles. La colisión es simplificada. En el caso de la locomotora es mucho más grande que el modelo visible. Esta es la razón por la que puedes estar parado sobre ella, aparentemente en el aire, pero sin caerte ni deslizarte, ya que la colisión es una caja. Esto no suele generar problemas. De hecho, esta es la única misión donde la colisión de la locomotora genera un problema, ya que debe darse la situación específica de querer disparar a alguien sobre ella desde una posición inferior para lograr este ángulo específico, donde de estar muy pegado al tren, las balas impactarán en la hitbox de este y no en los vagos. Y aunque esto pueda sonar injusto, lo cierto es que el juego tiene indicadores de que los vagos están recibiendo daño en caso de estar pegando los tiros, así como indicadores de chispas en caso de estar repegando al tren, haciéndole notar al jugador que la distancia adecuada es a la derecha de la vía adyacente. En realidad no, objetivamente la palabra adecuada para definirla no es difícil, sino penalizante, ya que puede darse el caso de que un error relativamente tonto pueda hacerte fracasar la misión o no, depende de dónde lo cometas, sintiéndose un poco arbitrario. ¿Pero es acaso muy distinto a una carrera común? Es decir, mientras la carrera en lugar de ser realista tenga rubber banding, es decir, que mantenga a tus competidores cerca, se va a dar el caso de que un error al comienzo de la carrera es fácilmente recuperable, mientras que un error en el último segmento puede hacerte no quedar primero. ¿Y por qué, si el vigor de la penalización depende no del error en sí, sino del momento donde se cometa? En una carrera esto parece justo y comprensible, y en la misión del tren es todo lo contrario, como para que le quede la imagen de injusta y frustrante. Según yo, porque son formas de diseño literalmente opuestas. En el caso de una carrera donde podés salvar un error del principio, pero al equivocarte al final no siempre da tiempo de salvarla, la penalización ocurre siempre justo tras el error. Estás al final, te equivocas, no quedas primero. En Wrong Side of the Tracks, la mayoría de los problemas suceden más bien al principio. La explosión, el choque, el tren a contramano, el vago cayendo y haciéndose inmortal, y la ralentización de la moto. La misión te castiga fuertemente por cometer errores, pero no instantáneamente. A veces el fracaso no se hace manifiesto hasta el final si es que no te alejaste demasiado del tren. Y mientras tanto, la misión te hace jugar la completitud de esta sin saber si lo que estás haciendo va a valer la pena o si, por el contrario, ya está todo perdido por ese error del principio. There's nothing we can do. Esto puede hacer que en circunstancias de error similares, una se sienta como justa y otra como frustrante, como si el juego te castigara injustamente por una pifia que ya pasó hace mucho, algo que va a contramano del diseño jugable de las demás misiones. La dificultad adaptativa es el proceso de alterar parámetros de un juego de forma dinámica a tiempo real, basada en una habilidad del jugador con el fin de evitar que el jugador se aburra si el juego es muy fácil o que se frustre si es muy difícil. Ya desde la Play 1, el Crash Bandicoot, entre otras cosas, ralentizaba obstáculos basándose en la cantidad de muertes del jugador. Y aunque Rockstar es particularmente una desarrolladora que se caracteriza por no agregar distintas dificultades en sus juegos, como sí lo hacen la mayoría de las empresas de la industria, especialmente cuando hablamos de juegos AAA, es decir, la visión de una experiencia homogénea para todos por igual, por sobre ofrecer opciones de accesibilidad para distintos jugadores de distintos niveles de habilidad, incluso en sus títulos modernos, que son considerablemente más fáciles que los de la saga 3D, hubo un momento donde una mecánica orientada a esto sí fue considerada para GTA San Andreas. Un dato no tan conocido, que hasta donde sé fue descubierto por TJGM, Seaman y Silent, es que Rockstar, consciente del desafío que podía llegar a presentar esta misión, implementó en el código del juego un sistema de dificultad adaptativo. Cada vez que el jugador fallase la misión, la vida de los vagos iba a reducirse paulatinamente. Esta pasaría de los 3 vagos con 500 puntos de vida por defecto a 480, 500 y 450 en el segundo intento, todos con 450 al tercer intento y todos 350 al cuarto intento. Del quinto intento en adelante pasarían a tener todos 300 puntos de vida, lo que haría increíblemente fácil matar a los 3 vagos antes de llegar al primer túnel. No se sabe si es intencional o no, pero la variable de dificultad adaptativa es una variable local en lugar de global, por lo que en lugar de incrementar en 1 cada vez que la misión falla, se reinicia en 0 en cada intento, manteniendo su valor siempre en 0, es decir, siempre en el primer intento.
Es imposible determinar si el hecho de que no se haya conservado la dificultad adaptativa es un bug o un cambio consciente en el diseño, pero de haberse mantenido, la misión hubiera pasado paulatinamente a poder representar solo un 60% de su dificultad original, de 1500 puntos de vida entre los 3 vagos a solo 900. Básicamente, en la dificultad más baja, matar a los 3 vagos sería equivalente a matar a solo uno y dejar al segundo vivo, pero a 100 puntos de vida en la dificultad más alta. Pero de haberse dado así, dudosamente Wrong Side of the Tracks sería tan recordada como lo es hoy, ya que tras fallar a lo sumo un par de veces, los jugadores se habrían enfrentado probablemente sin siquiera darse cuenta a una versión devaluada del desafío original, quizás haciendo que la misión pase desapercibida y seguramente incapaz de llegar jamás al nivel de popularidad al que llegó. Un mundo donde Wrong Side of the Tracks sería solo una misión más. Un mundo sin la misión del tren.